sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios. Si usted tiene fe, va a agradar a Dios. Si no, lo lamento, no va a agradar a Dios. ¿No? Porque dice que es necesario que el que se acerca a mí crea que le hay. ¿No? En su palabra también dice, si podemos leer, a ver, vamos a ir a Efesios 6, versículo 14. No había marcado esta Biblia, yo había marcado la otra, pero... No, tampoco. Era otra. Sí, me había confundido de Biblia, había agarrado una cualquiera. Pues. ¿Alguien, por las dudas, lo encontró? Efesios 6, versículo 14. Efesios 6, 14. Dice: Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿De qué estamos hablando acá? De la fe. El escudo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos del enemigo, del maligno, dice su palabra. El maligno es ese que te dice, no puedes hacerlo, no lo vas a lograr. El que te dice, no vas a llegar a tal cosa, no vas a llegar a esto, no vas a lograr hacer esto. Entonces con el escudo de la fe podemos apagar los dardos del enemigo, que es decirle sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que cree todo le es posible. Entonces por eso es necesario creer y por eso es necesario tener fe. Por eso dice Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a hablar de la fe, pero no de la fe en la fe, sino en la fe en Dios. Yo sé que muchos han pasado predicaciones y han pasado muchos hablando de la fe. Han pasado muchos hablando de la fe en este lugar y en otros países, pero la fe es vivirla. La fe es vivirla. Yo soy responsable de vivir mi fe. Yo soy responsable de hacer mover la mano de Dios a través de la fe. Cada uno de ustedes es responsable de tener fe y de mover la mano de Dios con la fe. ¿Entienden? Porque cada uno de ustedes tiene que agradar a Dios con la fe. Y cuando hablamos de la fe, hablamos también de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Está en Génesis 12, quien lo quiere leer. Yo ayer a los chicos, a los adolescentes más o menos le adelanté un poco la palabra que iba a dar hoy, así que por eso no trajeron Biblia. Génesis 12 dice, ¿lo encontraron? ¿Lo encontraron? ¿Se lo saben de memoria algunos? ¿No? Es fácil. Génesis está en el primer libro de la Biblia. 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, ¿qué dice en esta parte? Jehová le había dicho a Abraham, como que en algún momento le dijo, ¿no? No dijo en ese momento, sino que le había dicho alguna vez. Entonces quiere decir que Abraham recordó una palabra que Dios le había dicho. Uy, se me perdió. Dice, pero Jehová había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Hasta ahí nomás. O sea, le había dicho una vez a Abraham que vete de tu tierra y de tu parentela
a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. En ese momento Sara era estéril, no podía tener hijos, entonces Abraham recordó. Pero ¿qué le dijo en otras palabras? Dios le dijo, vete de la tierra de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. En ese momento había muerto el padre de Abraham, que era Taré. Entonces le dijo, vete de tu tierra, vete de lo que te mantiene seguro, vete de tus sentimientos, vete de lo que te arraiga de acá a la tierra que yo te mostraré. O sea, en otras palabras le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré, déjame que yo te guíe, déjame que yo sea tu padre, poné toda mi confianza en mí. En otras palabras le está diciendo eso. Le está diciendo, si dejas que yo tome tu mano, si te desarraigas de todos tus problemas, de todas las circunstancias de tu vida, le está diciendo, si te desarraigas de esta tierra, de los deseos de la carne, de los deseos de esta tierra, y tomas mi mano, yo te bendeciré, y yo dice, haré de ti una nación grande. Entonces Abraham recordó esa palabra y se fue de la casa de su tierra y de su parentela. ¿Saben lo más triste de todo esto? Que a Abraham le estaba yendo bien en ese lugar. Tenía riquezas. Lo dice para mostrarle, ¿no? Para mostrarle un poco de... Dice, tomó pues Abraham a Sara, su mujer, a Lot, a su hijo, su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. O sea que dijo que tomó a Lot y tomó a su mujer y todos los bienes que había ganado, o sea que le estaba yendo bien en ese lugar. Entonces, ¿por qué Dios le dijo, vete de tu tierra? Yo una de las cosas que le dije a los adolescentes, que lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Abraham le estaba yendo bien, pero te puede ir mejor. Y en este momento a vos te está yendo bien, o posiblemente más o menos, pero está ahí, ¿no? Pero te puede ir mejor. Te puede ir mejor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando te tomas la mano de Dios y deja que su mano te guíe, ¿no? ¿Por qué hablo de la fe? Porque Abraham fue el que comenzó todo. Abraham fue el que nos introdujo a vivir una vida de fe práctica. ¿Qué fue Abraham? ¿Qué es lo que dije? El que nos introdujo a vivir una vida de fe práctica. ¿Entienden lo que les digo? Una fe práctica. ¿Qué es la fe práctica? Práctica, fe es lo que nosotros no vemos, pero lo creemos y se cumple, porque es práctica. No sabe, no dice el tiempo, porque Abraham lo ocupó desde que Dios le dijo que le iba a bendecir y que le iba a hacer una nación grande. Pasaron 25 años. 25 años pasaron cuando Abraham tuvo su primer hijo y su único hijo, que fue Isaac. 25 años pasaron. Y por eso no te digo que te hagas problema o te hagas, claro, problema de cuántos años pasen el cumplir el propósito de Dios. Sí, el querer cumplirlo, el desear cumplirlo, el tener fe de que se va a cumplir, ¿no? Luego, Mauro. Chao, Mauro. Bueno, Abraham fue el que nos introdujo a vivir una vida de fe práctica. Fue el padre, fue el que comenzó todo. Pensé que sí iba el Mauro. Perdón, Mauro, perdón. Si nosotros caminamos en fe, si nosotros aceptamos, porque nosotros acá estamos aceptando a vivir una vida de fe, nosotros en este momento estamos aceptando y nos estamos introduciendo a vivir una vida de fe, estamos creyendo que hay un Dios, ¿no? Si nosotros caminamos en fe, nosotros aceptamos a un tratamiento. ¿Qué quiere decir el tratamiento? Quiere decir que nosotros vamos a tener problemas y vamos a tener pruebas y vamos a tener circunstancias en nuestra vida que va a probar nuestra fe, ¿no?
va a probar nuestra fe. Dios, vamos a tener circunstancias en nuestra vida para probar nuestra fe. Pero quiero que leas en Romanos 4:17. Romanos 4:17. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios y quien creyó, el cual da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, y así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Como dice, se fortaleció en la fe. Quiero escuchar a todos que digan, se fortaleció en la fe. Una vez más, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la diferencia de Abraham a nosotros? Que nosotros todos los domingos y todos los miércoles Dios nos habla. A Abraham le habló una sola vez y le dijo, vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Una vez solamente bastó para decirle a Abraham lo que iba a hacer con su vida. A nosotros nos habla todos los domingos y todos los miércoles. Y nos hemos debilitado en la fe, hemos flaqueado en la fe, hemos retrocedido 1000 veces. Damos un paso adelante, 3 atrás. Hemos blasfemado, hemos pecado contra Dios. Pero solamente a Abraham les bastó una promesa para cumplir el propósito de Dios, porque no dudó, dice su palabra. En otra lenguaje, que lo busqué por internet, en otro lenguaje dice que no que dudó, sino que dice que Abraham confrontó los hechos. ¿Qué quiere decir confrontar los hechos? En otra palabra dice no dudó, pero en otra versión dice Abraham confrontó los hechos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Confrontó los hechos. Cuando estamos acá, nos llenamos del Señor, ¿no? Nos llenamos de gozo. Vivimos en una nube en este lugar. Nos vamos a nuestras casas con esa misma nube. Y volvemos a nuestro auto o a nuestro lo que sea, con 3 ruedas y media, a nuestra realidad, a nuestra montaña de problemas, a nuestro departamento, a nuestra casa, con la misma montaña de problemas, con las mismas dudas de siempre, con nuestro jefe o con nuestra patrona que nos hace la vida imposible, y volvemos a nuestra realidad. Pero en este lugar estamos gozosos, pero vivimos otra realidad diferente. Más de una persona que están acá tiene a su marido inconverso, tiene a su marido incrédulo. Y a veces yo me pongo en la piel de ellos, de llegar a sus casas, y ver que nada cambió y que todo sigue igual. Llegan a sus casas con el mismo problema, con la factura de luz, con la factura de gas, con las deudas. Pero ¿qué es lo que dijimos de Abraham? Que Abraham confrontó los hechos. En otra palabra de la Biblia dice, en una palabra dice, si oyeres atentamente mi voz, dice,
Si oyeres atentamente mi voz, he escuchado a un pastor que dijo, si escuchas atentamente mi voz, atentamente es escuchar con los dos oídos, no escuchar con un oído lo que dice el médico que me dio un parte que estaba enfermo o que me declaró una enfermedad, que es mentira, y en otro oído escuchar la voz de Dios y su promesa. No, si escucharas atentamente mi voz, dice, escuchar con los dos oídos, no lo que está abajo en la tierra, sino nuestra promesa, la promesa que está en el cielo, ¿no? Nuestra realidad es parte de la fe. Digan conmigo, nuestra realidad es parte de la fe. Nuestros problemas es parte de la fe. ¿Entienden lo que le digo? ¿Por qué le digo que el problema es parte de la fe? Porque ahí se manifiesta la gloria de Dios. Ahí se manifiesta la gloria de Dios y ese es el momento donde tenemos que confrontar los hechos. Cuando mi marido se levanta, yo digo, en el nombre de Jesús, todo espíritu que está en vos, Jesucristo lo venció. Y por ser yo hija de Dios o por ser hijo de Dios, yo también, vos estás bajo mis pies. El espíritu, siempre hablando del espíritu, ¿no? Cuando llegamos a nuestra casa vemos toda la miseria y pobreza. Nos paramos frente al problema y le decimos, en el nombre de Jesús yo te confronto. Cuando vamos al hospital y el médico nos declara una enfermedad que no tenemos, en el nombre de Jesús me paro frente a la enfermedad porque confronto el problema, porque confronto los hechos y confronto la realidad. ¿Con qué? Con el escudo de la fe, que podamos soportar los dardos del maligno. Por eso que tenemos que confrontar los dardos del maligno, por eso que tenemos que tener fe y por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice su palabra que Abraham creyó de esperanza contra esperanza. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza que Abraham creyó de esperanza contra esperanza? ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza? Lo primero que se me vino a la cabeza es, la primera esperanza es la promesa. Imagínense a Abraham cayéndose en los brazos y recordar la promesa que Dios le había dicho hace 20 años atrás, que le dijo, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. 25 años pasaron de que Abraham tuvo su hijo y creyó de esperanza contra esperanza y no flaqueó en la fe, sino que se fortaleció en Dios. La primera esperanza me significa a mí la promesa. Digan conmigo, la primera esperanza significa la promesa. La segunda esperanza significa el poder de Dios. Ahora quiero que digan conmigo, la primera esperanza significa la promesa. La segunda esperanza significa el poder de Dios. Entonces Abraham creyó en la promesa y creyó en el poder de Dios y no se flaqueó en la fe, sino que se fortaleció en Dios. En vez de decir creyó esperanza contra esperanza, decimos, y Abraham creyó en la promesa y creyó en el poder de Dios y se fortaleció en la fe. ¿No? ¿Estamos hasta ahí? Los hechos son la realidad, son señales, tal vez cosas que tú no quieras confrontar. Hay veces que hay cosas que no queremos confrontar. ¿Escuchan? Hay cosas que no queremos confrontar. Y yo me incluyo en ello. Hay cosas que yo no quiero confrontar. Pero ¿qué es lo que debemos hacer como hijos? Y cuando Dios es un Dios de vencedores y no un Dios de cobardes, debemos confrontarlo, cueste lo que cueste. Posiblemente hoy le tengas que pedir perdón a alguien que hace mucho no le pedís perdón. Sentís en tu corazón y posiblemente no lo queremos hacer. Y debemos confrontar esa realidad y esos hechos pidiéndole perdón. Debemos confrontar y vivir una vida digna y una vida
santa y pura delante de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero agradar a Dios. Todavía no se ha manifestado la fe poderosa y práctica en mi vida. Pero yo sé que estoy ganando batallas que antes no ganaba. Por eso es que predico sobre la fe. Porque cuando Jesús venga va a buscar una iglesia con fe. Cuando Jesús venga por su iglesia va a buscar una iglesia con fe. Una iglesia que le agrade. Una iglesia que haga mover su mano. Otra cosa que quiero decirle, no estamos en religiosidad y que somos hermanos y todos nos amamos y todos nos queremos. Estamos en guerra. Continuamente estamos en guerra. Por eso que Dios nos dice que usemos el escudo de la fe para poder apagar los dardos del enemigo. Ya no va a estar más el médico o la doctora que te diga tenés este problema. No, en el nombre de Jesús no lo declaro. Yo declaro que soy vivo y por sus llagas he sido yo sanado. Podemos apagar esos dardos. Por último, yo quiero compartir una palabra con ustedes, pero no quiero que la lean, porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y como la fe viene por el oír, quiero que cierren sus ojos. Todo el mundo cierre sus ojos. Yo les voy a dar una promesa en esta hora. Quiero que se aferren a esta promesa, que la guarden en sus corazones y que crean de esperanza contra esperanza hasta que esta promesa se cumpla en su vida. Escuchen. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás las obras de Jehová, porque serán cosas tremendas las que yo haré contigo. Agárrate de esa promesa en el nombre de Jesús y cree de esperanza contra esperanza hasta que esta promesa se cumpla en tu vida. Cosas tremendas, cosas poderosas que Dios quiere hacer. Vamos a repetir. Dice, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual tú estás, las obras de Jehová, porque serán cosas tremendas las que haré contigo. Las que haré contigo, haré cosas tremendas. Cree de esperanza contra esperanza. El poder de Dios y la promesa están contigo. Así como Abraham lo hizo, vamos a confiar en Dios y vamos a tener esa fe práctica en sus vidas, en su realidad. Vamos a confrontar los hechos en nuestra casa, en nuestro hogar. Al llegar a sus casas, confronten los hechos. Vean la realidad que Dios les quiere mostrar. En el nombre de Jesús. En el lugar donde están, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, Padre Santo, sabemos que sin fe es imposible agradarte, Señor. Aumenta nuestra fe para que podamos estar firmes y podamos apagar todos los dardos del maligno. En el nombre de Jesús, nos levantamos en fe, confiamos en ti y confiamos en tus promesas. Padre Santo, nos levantamos en fe, nos levantamos en fe, nos levantamos en fe, confrontamos el problema, confrontamos todos los diagnósticos del médico, en el nombre de Jesús, contra toda enfermedad, contra toda inmundicia y contra toda nuestra realidad, en el nombre de Jesús. Y démosle un aplauso al Espíritu Santo.